ganancias distribuidas por las personas morales. Es el título que nos habla de los dividendos. En donde el artículo 140, perdón, espérenme, déjenme ver porque tengo aquí, ya, ahí está. Ok, artículo 140 es el que nos habla precisamente de los ingresos por dividendos. Dice, acumulación de dividendos. Artículo 140, el cual se sitúa dentro del título cuarto, capítulo octavo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nos dice, las personas físicas deberán acumular a sus demás ingresos los percibidos por dividendos o utilidades. Dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos o utilidades, siempre que quien efectúe el acreditamiento de dicho impuesto considere como ingreso acumulable, además del dividendo o utilidad percibido, el monto del impuesto sobre la renta pagado por dicha sociedad correspondiente al dividendo o utilidad percibido y además cuenten con la constancia y comprobante fiscal a que se refiere la fracción 11ª del artículo 76 de esta ley. Para estos efectos, el impuesto pagado por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9. ¿De qué tasa habla esa del artículo 9, muchachos? ¿A qué tasa se refiere? ¿Se acuerdan? Lo vieron lo vieron cuando ya eran personas morales y también yo se lo recordé en una de las materias pasadas, pero habla de la tasa que se fija para personas morales. ¿Cuánto pagan de ISR las personas morales? 30%. 30%, ¿verdad? Entonces, a esa tasa se refiere. Dice, por la sociedad se determinará aplicando la tasa del artículo 9 de esta ley, o sea, de la ley del impuesto sobre la renta, al resultado de multiplicar el dividendo o utilidad percibido por el factor de 1.4286. ¿Sí? Nos da un factor por el cual se tiene que multiplicar ese dividendo y en teoría este factor es un impuesto sobre dividendos que se debe de pagar. ¿Quiénes son los encargados de pagar ese impuesto, de calcular este impuesto como tal, que se determina por concepto de dividendo? La persona moral. ¿Sí, muchachos? La persona moral es la que va a hacer este cálculo. Y bueno, la persona física también tendrá que hacer un cálculo en su declaración anual. Pero quien va a determinar el impuesto sobre dividendos y el ISR sobre ese pago de dividendos es la persona moral. Dice, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional del 10% sobre dividendos o utilidades distribuidas por las personas morales residentes en México. Estas últimas estarán obligadas, se refiere a las personas morales, estas últimas estarán obligadas a retener el impuesto cuando distribuyan dichos dividendos o utilidades y lo enterarán conjuntamente con el pago provisional del periodo que corresponda. El pago realizado conforme a este párrafo será definitivo. ¿Cuál es la diferencia entre un pago provisional y un pago definitivo, muchachos? El pago provisional, por eso, bueno, el pago definitivo ya no, digamos que ya no va a tener que hacer su declaración anual, ¿no? Así es, ya no va a tener que hacer su declaración anual, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se refiere a la persona moral. Tú vas a pagar ese impuesto que, digamos, que le estás quitando a la persona física. Tú como persona moral se lo vas a pagar al fisco. Tú lo vas a calcular, tú se lo vas a enterar y dicho impuesto tendrá carácter de pago definitivo, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que tú no lo vas a poder pedir en devolución como persona moral, ni mucho menos. La persona física sí, pero la moral no. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice todo este cálculo. Vamos a ponerlo aquí con números, ¿va? Dice, ejemplo, los datos que vamos a usar primero para el ejemplo van a ser los siguientes. Dice, datos, dividendo entregado al accionista, 300,000 pesos. Cálculo del impuesto sobre el dividendo conforme al artículo 10. Dice, las personas morales que distribuyan dividendos o utilidades
deberán calcular y enterar el impuesto que corresponde a los mismos, aplicando la tasa establecida otra vez. El 10 nos manda al 140 y viceversa. Nada más que uno aplica para personas físicas y otro para personas morales, pero ahora sí que ambos nos dicen lo mismo. La persona moral es la que va a calcular y retener el impuesto, ¿no? Y dice, para determinar el impuesto que se debe adicionar a los dividendos, estos se deberán multiplicar otra vez, nos vuelve a lo mismo, por el factor de 1.4286 y al resultado se le aplicará la tasa establecida en el citado artículo 9, la tasa del 30%. Entonces, ojo, la persona que recibe dividendos va a pagar, como quien dice, dos impuestos, uno que es el impuesto sobre dividendos, que se refiere al del factor de 1.4286, y el adicional, que es el que señala en el artículo 140, que es una tasa del 10%. ¿Sí? Dos impuestos, como quien dice, ambos son ISR, pero uno digamos que es sobre el dividendo como tal, y el otro es la tasa adicional del 10%. ¿Sí? Ok, vamos a ver, entonces, este sería el cálculo, muchachas, que tiene que realizar la persona moral. Dice, primera parte, lo primero que se va a determinar es el impuesto adicional, al que se refiere el factor del 1.4286. ¿Cómo se determina? Dice, bueno, dividendos correspondientes. Vamos a partir de los dividendos correspondientes. ¿Cuánto quedamos que va a recibir esta persona? Ok, va a recibir 300,000 pesos, ¿verdad? Luego la ley nos dice, a esa cantidad del dividendo le vas a aplicar el factor mencionado en el artículo 10. ¿Cuál es ese factor? Aquí está el factor del 1.4286. ¿Sí? Aquí está, 1.4286. Y vas a determinar como tal el resultado. Para ese resultado, aplicarle la tasa que nos señala, dice aquí, la tasa establecida en el citado artículo 9, o sea, la tasa del 30%. Repito, dividendos por el factor señalado en el artículo 10 y al resultado le aplico la tasa del artículo 9, o sea, la tasa del 30%, y esto me da un total de 128,574. Y tengo aquí un recordatorio para que no se me olvide. Este impuesto lo calcula y entera la persona moral. ¿Sí? La persona moral, el día que le pague los dividendos al accionista, le va a tener que pagar, digamos que él pagó los dividendos en el mes de marzo o en el mes de abril, por decirlo así. En el mes de mayo, él junto a todos los impuestos que va a pagar, tendrá que pagar la persona moral este impuesto que digamos que le quitó al accionista, ¿no? Él lo va a enterar y este impuesto tendrá carácter de pago definitivo, ¿ok? Después, esa es la primera parte. Segunda parte, dice, determinar el dividendo adicionado con ISR. ¿Cómo se determina? Bueno, dividendos correspondientes, que son los 300,000, más el impuesto que se debe de adicionar, que es este que determinamos acá arriba, los 128,574, me da un dividendo, al resultado se le llama dividendo adicionado con el ISR, que no es otra cosa que la suma de mis dividendos más lo que señala el factor, aplicándole la tasa del 30%, y esto me da un total de dividendo adicionado de 428,574. En teoría, muchachos, se supone que esta persona, la persona física como tal, estaría recibiendo por concepto de pago de dividendos, en teoría, ojo con eso, 428,574, de los cuales vamos a ver solamente cuánto va a recibir él, ¿no? Pero en teoría, él cuando, digamos, vaya a presentar su declaración anual, dentro de sus ingresos, él va a tener que declarar este importe, los 428,574. Ahorita vamos a ver en qué casos sí y en qué casos no. Ok. Y luego viene la parte 3. Dice, determinar el impuesto adicional sobre personas físicas. Acuérdense que aparte de este, se paga un 10%, ¿verdad? Un 10% adicional. ¿Cómo se determina? Bueno, dividendos correspondientes, que eran los
inicialmente los 300,000 por el 10%, que es la tasa del 10%, y esto me da un resultado de 30,000 pesos. En este caso, a ese se le llama dividendo adicionado con el ISR. Entonces, en teoría, esta persona, ¿cuánto está pagando de impuestos o cuántos impuestos les determinamos ya? Es este de 30,000 más este de 128,574. Esta persona, por estos 428,574 pesos que va a recibir, está pagando de impuestos 158,574 pesos. ¿Sí o no? Sí, maestra, pero deténgame tantito ahí la pantalla, no me la mueva. Ok, que se vea completa, Leo, hasta ahí, parte 1, parte 2, parte 3. La parte 1, la parte 2 ya la tengo, me falta la parte 3 y lo Ok, demás. parte 3. Aquí está la parte 3. Gracias, maestra. Ok, parte 4. Dice, determinar la liquidación de dividendos a la persona física, o sea, lo que se le va a pagar. ¿Cuánto le vamos a terminar pagando ya? ¿Por cuánto va a expedir el cheque la persona moral? ¿Y cuánto va a llegar al bolsillo del accionista? Dice, bueno, la parte 4, determinar la liquidación de dividendos a la persona física. ¿Cómo se determina? Bueno, dividendos adicionados con el ISR, que quedamos que eran los 428,000, estos, 428,574, menos el impuesto que se debe adicionar, que eran los 128,000, aquí está, los 128,574, y esto me da un dividendo a utilidades. Volvemos a los 300,000, ¿verdad? A los 300,000 iniciales. Y a esto le resto ese famoso 10% como tal. ¿Cuánto le va a llegar al accionista? Solamente sus 270,000 pesos. Maestro, ¿para qué tanto rollo? Pues así de fácil, a los 300,000 le calculo el 10% y ya sé que lo que le tengo que entregar al accionista son los 270,000, ¿no? Así pareciera, pero la ley no nos señala así el procedimiento. La ley nos dice que tenemos que hacer todo este procedimiento y tiene un porqué, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, a la persona física nada más le retengo estos 30,000, yo me estaría transeando, por decirlo de alguna forma, al SAT con lo que dice ahí del factor del 1.42, 1.4286. La ley dice, no, me tienes que pagar lo del factor, que es el impuesto sobre el dividendo, y me tienes que pagar aparte ese 10% adicional, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, al accionista, tú solamente le vas a pagar los 270,000, pero a mí me vas a pagar de impuestos 158,574 pesos. Y de ahí, muchachos, muchas veces por eso los mismos accionistas dicen, no, pues sabes que en lugar de que me pagues dividendos, mejor dame acciones. Vemos lo de dentro de las políticas ahí del reparto de dividendos. Acuérdense que tú puedes optar porque se te paguen los dividendos o bien por recomprar acciones. Entonces muchos dicen, no, ¿sabes qué? Mejor esos dividendos que me ibas a pagar, mejor pues págamelo en acciones y de esa forma ya no pago tantos impuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque como podemos ver, pues sí se paga un buen de impuestos por concepto de dividendos, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que pagar la persona moral al SAT? Repito, pensando en que este pago de impuestos se va a pagar bueno, el pago de dividendos, perdón, se pagó en el mes de abril. ¿Cuánto va a tener que pagar de impuestos esta persona moral en el mes de mayo, muchachos? Los Pensando que solamente va a pagar 158, esto. ¿no? ¿Cuánto? Los 158, ¿no? Que dijo. 258,574, ¿verdad? 574. Y ya vimos que tiene carácter de ¿qué? De Obligatorio. pago
de pago definitivo, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esto ya es como los impuestos que le quitan al trabajador. Estos impuestos tú no los puedes pedir a cambio, ni mucho menos. ¿Quién sí lo va a poder hacer? La persona física. La persona física, si tiene acá la opción, decía el artículo 140, dice, dichas personas físicas podrán acreditar contra el impuesto que se determine en su declaración anual el impuesto sobre la renta pagado por la sociedad que distribuyó los dividendos, ¿verdad? La persona física sí va a poder acreditar ese impuesto, pero ojo, dice, siempre que quien efectúe el acreditamiento, o sea, la persona física, a que se refiere este párrafo, considere como ingreso acumulable no los 300,000, sino ¿cuánto? Los 428,574 pesos. Él va a tener que poner ahí en su declaración anual, si opta por acreditar este pago de impuestos, él va a tener que acumular a sus ingresos no los 300,000, mucho menos los 270,000, sino los 428,574 pesos. ¿Va? Vamos a ver ahora el cálculo que tiene que hacer la persona física en su declaración anual. Vamos a pensar que esta persona física solamente recibe ingresos por concepto de dividendos. Y él vive ahora sí que de los dividendos que le reparten todas las empresas donde él tiene, de las cuales él posee acciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál sería el cálculo que tiene que hacer la persona física? Quedamos que todo lo anterior lo hace la persona moral. La persona física nada más nos dice el artículo 140 que va a poder optar por acreditar el impuesto o no. Si opta por acreditar ese impuesto, va a tener que hacer su declaración anual, ¿verdad? Y esa declaración anual, el cálculo sería como sigue. ¿Sí? Bueno, vamos a tener que el cálculo ya prácticamente ustedes ya lo conocen muy bien. Vamos a poner aquí, con opción de acreditamiento. Esta persona física, este accionista dice, sí, yo sí me quiero acreditar ese impuesto que me retuvo la persona moral, ¿sí? Entonces, voy a hacer mi declaración anual. Ah, ok. Declaración anual, aquí está. Si ingresos por dividendos, la ley dice, vas a tener que poner ahí como ingresos acumulables todos los 428,574 pesos, ¿verdad? No los 300,000, no los 270, sino los 428,574 pesos. Vamos a pensar que no tuvo deducciones personales. Acuérdense que en la declaración anual entran las deducciones personales. No tuvo. Después dice, le resto a los ingresos por dividendo, le resto las deducciones personales y esto me da mi base para aplicar la tarifa del artículo 152. ¿Cuál es esa tarifa? La tarifa anual de impuestos sobre la renta. ¿Sí? Acuérdense que esa viene señalada en el artículo 152 de la ley del impuesto sobre la renta para personas físicas. Muy bien, ya tengo la base. A esta base le voy a aplicar el cálculo, ahora sí que ustedes ya conocen, y bueno, la tarifa del artículo 152, ¿no? Que sería igual, ubicar el límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior para este? Pues aquí lo tenemos, dice que si se encuentra entre un rango de 290,667 y 458,132, el límite inferior sería de 290,667.76 y esto me da un excedente del límite inferior de 137,906.24. A esto le aplico la tasa, dice que la tasa que le corresponde a este rango es del, aquí, a este rango es del 23.52, en este rango estoy ubicado, es del 23.52. Con esto determino mi impuesto marginal. Al impuesto marginal le sumo la cuota fija. Ahí está la cuota fija. Y con esto determino el ISR conforme al artículo 152. ¿Qué es ese ISR? El ISR anual, ¿verdad? No es otra cosa más que eso. Esta persona en su declaración anual le sale un impuesto a pagar de 79,000 pesos con 81 centavos. Pero
él optó por acreditarse el impuesto pagado, el impuesto que le retuvo la persona moral, ¿sí? Ojo con esta parte, muchachos. Aquí, ese ISR acreditable no van a ser los 158,574, ¿ok? Van a ser solamente los 128,000, aquellos derivados de la fracción, del factor, el que se calculó por el factor del 1.4286, ¿verdad? Que es este prácticamente, el que calculamos acá arriba, este de aquí, no los 158,000, sino estos 128. A eso se refiere el artículo 140, que son los que te puedes acreditar, ¿sí? Entonces, ok, a mí me salen a pagar 79,000 pesos de impuestos, pero a mí la persona moral ya me quitó 128,574. Entonces, a los 79,000 le resto los 128 y me queda un impuesto a favor de 49,573 pesos. Esto yo los voy a poder recuperar en mi declaración anual, ¿verdad? De ahí, vaya, el beneficio, por decirlo así, de acreditarnos, de optar por acreditarnos el impuesto. Porque, ¿qué pasa si yo opto por no acreditarme dicho impuesto? Si yo digo, no, ¿sabes qué? Que se considere como pago definitivo y ya me quito de bronca, ¿no? De todas formas vas a tener que presentar tu declaración anual, pero vamos a ver qué pasaría si yo opto por no acreditarme el pago de, ahora sí, ese impuesto, ¿no? ¿Cuál sería el cálculo que tengo que realizar? Ah, bueno, el cálculo sería el siguiente. Aquí, como tú estás optando por no acreditarte ese impuesto, tus ingresos por dividendo no van a ser los 428,000, ¿verdad? Quedamos que la ley nos dice que esos aplican solo si optas por acreditar. Entonces aquí, ¿cuánto voy a poner por ingreso de dividendos? Los 300,000, nada más. Dice, esos 300,000, tú le vas a restar los ingresos por los que no se aplica el artículo 152, o sea, esos ingresos por los cuales no vas a aplicar cálculo anual. En este caso, como solamente recibe ingresos por dividendo, serían los 300,000. ¿Voy a tener base para hacer el cálculo anual? Pues no, no vas a tener base para hacer el cálculo anual, ¿verdad? Entonces tu base sería de cero, que serían tus ingresos, menos esos ingresos de tu cálculo anual, por decirlo así, son los mismos 300,000. No tienes cálculo, no vas a tener que hacer, digamos, el cálculo anual, porque optaste por el pago definitivo, y nada más quedaría como sigue. Vamos a ver cuánto tendría que pagar esta, o cuánto pagó esta persona, que ya lo vimos acá arriba, ¿no? Esta persona, como optó por pagar, digamos, el pago definitivo, pues él terminó pagando los 128,000 que le calculó la persona moral, más los 30,000 del 10% adicional. Esta persona, por un ingreso de 428,574, terminó pagando 158,574 pesos. Como vemos, pues pagó más que lo que pagó acá, ¿no? Porque acá está, vamos a ver un comparativo. Acá dice, bueno, si tú optaste por acreditarte digamos, el impuesto, tú tenías que haber pagado 79,000 pesos del cálculo anual, más los 30,000 del 10%, tú pagaste en total nada más 109,000 pesos, ¿no? Mientras que acá, como no optaste por presentar tu declaración anual, por decirlo de alguna forma, dijiste, no, mejor que se considere pago definitivo, tú pagaste 158,000 pesos. Entonces vemos que la diferencia, pues precisamente está en estos 49,000 pesos que él va a tener. Me conviene, maestra, si yo recibo dividendos, me conviene optar por acreditarme ese impuesto que me retiene la persona moral por el pago de dividendos. Sí, sí me conviene. Y aquí estamos viendo la diferencia, ¿no? Acá, en teoría, pagó un 25% de impuesto y acá está pagando un 37% de impuesto.
una duda, maestra. Ajá. Siempre va a pasar lo mismo, o sea, en esas cuestiones, si no opta por hacer la declaración anual, siempre va a terminar pagando más, o digamos que solamente es obviamente este ejemplo y muchos más, ¿no? Obviamente, pero No, siempre, Leo, al final de cuentas vas a terminar pagando más si optas por la opción de impuesto definitivo que si optas del acreditamiento, ¿no? ¿Cuál es ahora sí que la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues que te quitas como la carga administrativa, ¿no? Que es como lo que pasa con las plataformas, al final de cuentas. Acuérdate que las plataformas también les dan las dos opciones, que tú es ingreso, el impuesto que pagas, optes por tomarlo como impuesto definitivo, o que bien diga, no, sabes que prefiero yo presentar mis impuestos y, y pues también cuando en el caso de las plataformas pierdes el derecho a deducir todos tus gastos, por decirlo así. Igual aquí, esta persona opta por el pago definitivo, y bueno, pues vemos que en realidad le está perdiendo, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque te evitas hacer el cálculo anual y con eso a lo mejor siempre vas a tener impuesto a favor. Sobre todo en estos casos aplica, muchachos, cuando la persona obtiene ingresos nada más por dividendos, ¿no? Porque a lo mejor aquí lo que pudiera pasar es que si tienen más ingresos, acuérdense que siempre al momento de acumular los ingresos, ¿qué pasa, muchachos? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a pensar que esta persona es contador y aparte recibe ingresos por dividendos. Acuérdense que qué pasa en la declaración anual, ¿se acuerdan? ¿Cómo se calcula el pago anual de una persona que tiene Se más tiene de que dos sumar ingresos? ¿Mande? Lado de los ingresos. ¿Y qué pasa cuando se acumulan los ingresos? la tasa ISR va a cambiar Va a contra cambiar. lo que te retuvieron y siempre vas a traer una diferencia en contra. Pues probablemente, ¿verdad? Todo dependerá de qué tanto te quitaron aquí, pero sí, lo que sí va a pasar es que vas a pagar más, una tasa más alta de impuesto, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí, ahí sí se vería como desfavorecido, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque al acumular mis ingresos, voy a pagar una tasa más alta y bueno, puede que en lugar de que me salga impuesto a favor, me salga impuesto a cargo, ¿no? Pero si yo solamente recibo ingresos, por decirlo como en este caso, por dividendos, siempre vas a traer con seguridad impuesto a favor. Y en el otro caso, pues no, siempre vas a, ahora sí que siempre te va a salir como a pagar porque optaste porque ese impuesto que calculó la persona moral pues se considere como impuesto definitivo, ¿no? Que ya diga, a mí entrégame mis 270,000 pesos, porque al final de cuentas es lo que va a recibir esta persona, ¿verdad? Los 270,000 pesos, aquí están. A mí entrégame mis 270,000, persona moral, y ya, yo me quiero desentender del cálculo de impuestos, ¿no? A mí écheme mi dinero y ya tú hazte bolas con el SAT. Probablemente hay personas que así lo hagan. Ah, ¿sabes qué? Órale, ya tú hazte bolas con el SAT y a mí entrégame mi dinero. Pero lo que no saben es que si ellos presentaran su declaración anual, bueno, pues siempre les va a salir un impuesto a favor, ¿no? Y se están perdiendo como esa oportunidad de, de pedir ese impuesto a favor, pues, ¿no? Solamente por evitarse la lata de la carga administrativa de presentar su declaración anual. ¿No? Muchachos, ¿hay alguna duda con esto? Si anotaron ahí el cálculo de cómo se efectúa, me interesaba que tomaran por lo menos foto para que sepan cómo se realiza este cálculo, porque si está el 1 y el 2, a ver, me faltaron las... en cuál, en el de personas físicas, No, el persona moral. en persona moral, ok, el de determinar el impuesto adicional, Así Yo es. no tomé nota del de la física, si me puede ayudar, por favor. ok, ahorita se los paso. Este es Gracias. de la persona moral, acuérdense, fundamento legal para el pago de dividendos en persona moral, artículo 10 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Sí? Y para persona física, fundamento legal, artículo 140 y artículo 152.
Maestra, no es que sea uno concha, pero digo, el dato hasta la información de los artículos y eso está muy bien también tenerlo en cuenta. No, no lo puede así como que mandar ¿El y ya archivo? guardarlo, ajá, Ah, sí, igual sí. sí, Sí, es cierto. ya Se lo los guardamos. comparto. Ajá. Mejor para que ustedes, y ya sirve que sobre este mismo, ustedes pudieran calcular tanto el cálculo de la persona moral y el cálculo de la persona física, bueno, del ejercicio ya sea el que vimos como ejemplo o del ejercicio que ustedes van a realizar, para que les sirva como práctica. Yo les mando este archivo y ustedes calculan el ISR de la persona moral y persona física del ejercicio que están ustedes o que van a realizar, ¿no? El del pago de dividendos. Repito, puede ser este o puede ser el que ustedes van a determinar. Eso no va a contar para su calificación y se los estoy pidiendo como un ejercicio, vaya, sino simplemente para que ustedes practiquen. Pues ya determiné el pago de dividendos, ahora vamos a ver a esta persona cuánto le tendría que retener de impuestos para Ok. que le sirva de práctica. ¿Va? Sí, maestra, gracias. Entonces, en eso quedamos. Perdón, muchachos, que me haya colgado de este tema, porque literal eso fue lo que hice. Me colgué del tema de dividendos de finanzas corporativas para explicar un tema que yo estaba consciente que no les había explicado en su momento y que dije, bueno, mira, se me presentó la oportunidad de podérselos explicar y al final de cuentas es conocimiento, ¿no? Y Contrario, maestra, gracias. y vaya que esto, pues, créanme lo que es más probable que vayan a utilizar esto que a lo mejor toda la parte de las políticas de dividendos y todo eso. Digo, creo que desde mi punto de vista, esto sí tiene que estar más familiarizado con esto con lo otro. Digo, lo otro ahora sí que por conocimiento está excelente, que sepan cómo, ahora sí, de dónde nacen las políticas de dividendo, tienen una razón de ser, obvio, buscando siempre el beneficio a veces de los inversionistas, a veces de la persona que pone en venta sus acciones, ¿no? De ahí se derivan las políticas de dividendos, pero esto, pues si trabajamos ahora sí, en una empresa y sabemos que la empresa trae utilidades, bueno, sabemos que vamos a tener que pagar dividendos y que esos dividendos tienen una carga fiscal y pues yo tengo que saber cómo se determina esa obligación fiscal, ¿verdad? Por eso quise agarrar el tema y pues aterrizarlo también en la parte fiscal, relacionarlo con lo fiscal para que sepan cómo se calcula. ¿Sí? Entonces les hago llegar el archivito, muchachos, ahí pues por WhatsApp se los paso. Ok, maestra, muchísimas Nada más gracias. ya que les dé la clase a los de la noche, ¿no? Que si no van a tener la información. Cuando termine de explicarles esto a No, ellos, desde ahorita, maestra. no. O bueno, se los mando, ¿a dónde? ¿A dónde se los manda? Ay, se los comparto. Ahí busco la forma de compartírselo. Es que no tengo a ninguno en mis contactos, entonces voy a ver cómo se los comparto. Al Me lo concejal mándemelo a Guillén que nos mí lo y yo se los mande. mando. Bueno, sí, Leo, te lo mando a ti y a tú se los compartes a todos tus compañeros. No se los voy a pasar, maestra. Hasta la noche que lo comparta. No se crea. Sí, pásenmelo a mí y yo se los mando a Ok, ellas. sí, ok. Muchachos, ¿hay alguna duda? ¿No? Con la parte Creo de que cómo no. calculamos el dividendo, traté de ponérselos por pasos para que sea como ahora sí que lo más entendible posible. Igual si ustedes pueden poner estos pasos también en su ejercicio que van a realizar, excelente, que lo pongan. Y porque acuérdense que se les pide el desarrollo, ¿no? Bueno, les dije que pusieran los resultados como imagen. ¿Y qué más se les pidió? Ni me acuerdo ya. Que pusieran el desarrollo, ¿no? O algo así. O no les pedí eso. A ver, ahorita le digo. ¿Tienen ahí a la mano la actividad?